Hoy empezamos con el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, y quiero comenzar con una introducción a esta carta. Es obvio que una carta es escrita por alguien que está escribiendo, un escritor, y alguien que está recibiendo. Entonces tenemos que saber, es bueno entender quién está, bueno, no sabemos quién está escribiendo. Solamente hay dos personas que saben quién escribió la carta a los Hebreos. Dios sabe y el que la escribió. Pero no sabemos exactamente. Y quiero orar para empezar con algo interesante que esta mañana cuando me desperté estaba en mi mente para compartir con ustedes. Gracias, Señor, por este momento. Gracias porque todas las veces que nos acercamos a la palabra de Dios, a tu palabra, recibimos conocimiento, recibimos vida, recibimos luz para a nuestros pies, para nuestro camino. Y gracias, Espíritu Santo, que otra vez hoy nos dirigirás y nos instruirás en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana mientras me estaba despertando tempranito, estaba pensando en que las primeras palabras del libro de los Hebreos es se refiere a Dios hablando, hablando. Y y pensé que debía compartir con ustedes algo de nuestra doctrina de lo que es la inspiración de las Escrituras, la inspiración de las Escrituras. Este tema no es para predicar. Esto no se predica. Esto es algo que se aprende en un instituto, en una clase, en un seminario, lo que sea, pero no es para el púlpito. Así que quiero compartir con ustedes algunas cositas acerca de las doctrinas, porque hay varias teorías acerca de la inspiración de la palabra de Dios, de las Escrituras. Es obvio que la palabra de Dios en sí es nuestra regla de fe y de conducta. Nuestra regla de fe y de nuestra regla de conducta. ¿Y por qué? Porque simplemente si la Biblia es una obra, un libro que sale de la imaginación humana, entonces no hay ninguna razón para seguir sus doctrinas y sus conductas y sus consejos, porque viene de la mente del hombre. Entonces es bueno entender esto de la inspiración, de la inspiración de la palabra de Dios. La misma palabra dice en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, dice así: toda la escritura, toda, T-O-D-A, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, en este pasaje nosotros vemos dos cosas de las Escrituras. Primeramente, que es inspirada por Dios. Eso es crucial. Y segundo, que la palabra de Dios es útil para nuestra vida cristiana. Y simplemente los quiero llevar como bueno, si ustedes irían a un colegio bíblico, a un instituto bíblico, a un seminario, a una institución académica cristiana, lo que yo le voy a compartir con ustedes sería la primera clase. Desde ya, la primera clase. Y le voy a compartir algo fundamental. Esto es fundamental, esto es fundamento puro. Hay cuatro teorías respecto a la inspiración de la palabra de Dios. 4. La primera se llama el punto de vista neo-ortodoxo. No se impresionen por los nombres, porque no es complicado para entender. La segunda es el punto de vista del dictado, que la Biblia fue dictada.
dictada por Dios y que un hombre la escribió. El tercero es el punto de vista de una inspiración pero limitada. Y el último, la última teoría, que es la que nosotros adoptamos, es el punto de vista de la inspiración verbal y plenaria. Ahora le voy a decir lo que significa eso. Primeramente, el punto de vista neo-ortodoxo. Neo significa nuevo y ortodoxo es ortodoxo, es decir, la doctrina neo-ortodoxa es porque fue renovada, algo cambió. El punto de vista de la inspiración neo-ortodoxa, ellos creen que Dios es demasiado trascendente, que es demasiado, mucho más allá de nuestro entendimiento, de nuestra capacidad, y enseña que Dios es tan diferente a nosotros, que la única manera que nosotros podamos conocerlo es a través de una revelación como directa. Esto, por ejemplo, esto niega, ustedes se acuerdan que Pablo en el libro de los Romanos dice que la deidad de Dios, que nosotros conocemos el carácter de Dios a través de la naturaleza, a través de la creación. Bueno, esta teoría niega eso, porque no podemos conocer a Dios a través de la creación, no podemos conocerlo. Niega que y los neortodoxos niegan que la Biblia es la palabra de Dios. Solamente que la Biblia ellos creen que es como un tipo de testigo de la palabra de Dios. Ellos creen que las palabras de la Biblia no son las palabras de Dios, sino que son palabras escritas por hombres que cometieron errores. Y la Biblia solamente es inspirada cuando Dios a veces puede usar las palabras para hablar con las personas directamente. Esta teoría no es inspiración, porque ellos creen que la Biblia fue escrita por hombres que son falibles, que cometieron errores, porque son humanos, porque Dios es demasiado distinto a nosotros. Y ellos creen, por ejemplo, que Dios puede hablar a una persona no solamente a través de la Biblia, pero se le puede revelar a través de otras literaturas, de otras cosas, ¿no? De otras verdades. Y hay gente que cree en esto. Es decir, hay muchas denominaciones protestantes que creen esto, que niegan que la Biblia es la palabra de Dios y que la Biblia son simplemente conceptos que Dios da y que el hombre las absorbe y las entiende, y después que la entendió algunas cosas escribió la Biblia. Esa es la primera. Nosotros no aceptamos esa teoría. La segunda es la inspiración del dictado. Ve a Dios como el autor de las escrituras, pero simplemente los hombres que escribieron eran simplemente como secretarios. Dios estaba dictando y ellos estaban escribiendo. Dios habló, el hombre escribió. Este punto de vista tiene algún mérito porque en varias partes de la Biblia Dios dice, escribe lo que yo te voy a decir. ¿Se acuerdan? Le dice a Jeremías, escribe. Le dice a Juan, escribe lo que yo te estoy diciendo. Es decir, hay momentos en que Dios dice, escribe. Y ellos escribieron lo que Dios estaba diciendo. Pero hay muchas partes de la Biblia donde Dios no está dictando. En la misma Torá es Moisés, por ejemplo, recontando repitiendo las historias, los relatos de cómo Israel pasó por el desierto y cómo salieron de Egipto. Eso no es que Dios se lo dictó. Eso no es que Dios se lo dictó. Ahora, claro, cuando Dios le dice a Moisés, escribe esto, y dile a Israel, y dile a mi pueblo, ahí sí. Pero otras veces Dios no le está diciendo directamente a Moisés, no le está dictando algo.
Porque la Torá es como una crónica de las travesías del pueblo de Israel. No, indudablemente Moisés recopiló registros anteriores para la historia. Por ejemplo, de dónde Moisés sabe la historia de Abraham. Eso era algo que se pasaba de generación en generación. Entonces él tuvo que recopilar todas esas historias y las escribió en la Torá, en el Pentateuco. Después, en la tercera doctrina se llama la teoría de la inspiración limitada. Es muy opuesto a la teoría del dictado, porque la teoría del dictado considera que las escrituras principalmente fueron la obra de Dios, con una mínima contribución humana, es decir, Dios estaba dictando. Pero la teoría de la inspiración limitada dice que Dios guió a los autores humanos, pero les permitió la libertad de expresarse en sus escritos, incluso hasta el punto de permitir errores reales, errores históricos. Y nosotros sabemos que si el Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios, el Espíritu Santo es perfecto, no puede permitir errores. El problema con este punto de vista de la inspiración limitada es que la Biblia está expuesta entonces a errores en sus relatos históricos. Entonces, si hay muchos errores, ¿cómo podemos confiar en la Biblia si hay errores? La Biblia entonces no es confiable. Entonces este punto de vista también parece ignorar mucho el hecho de que la Biblia tiene una historia bíblica de la redención desde Génesis hasta Apocalipsis, y es contada. Entonces hay muchas denominaciones hoy no evangélicas, protestantes o nominales, que no creen en esto, creen que la Biblia simplemente la inspiración fue muy limitada. Bueno, ahora vamos a lo que nosotros creemos. Es la teoría de la inspiración verbal y plenaria. La palabra plenaria viene de la palabra pleno, es decir, completo. Y la palabra verbal significa las mismísimas palabras verbales de las escrituras. Entonces la inspiración verbal y plenaria es el punto de vista que dice que cada palabra de la Biblia es la mismísima palabra de Dios. No son simplemente ideas y pensamientos que están inspiradas, sino las propias palabras. Segunda de Timoteo, otra vez, toda escritura, ahora mire esta palabra, inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra buena. Esta palabra inspirada acá, básicamente, es una palabra que se usa aquí en este pasaje, nada más. Significa inspirada por Dios. Es decir, le voy a usar otra palabra, ¿está bien? Exhalada. Exhalación. Significa desde hacia afuera, ¿no? Expiración. En cambio de inspiración, expiración, ¿no? Interesante. Las escrituras son palabras expiradas por Dios, por la boca de Dios, y por eso las palabras de Dios, de la Biblia, son las palabras de Dios. Además, mire lo que Pedro dice en 2 de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Mire lo que dice Pedro, 2 de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, vamos a ver,
La palabra de Dios es exhalada, ¿sí? Pero después ahora está la palabra inspirada. A mí me encanta esa palabra, inspirada. ¿Por qué? Porque si Dios exhala una palabra, mire qué lindo, si Dios exhala una palabra, después yo la inspiro. Es decir, en significa hacia adentro. Entonces, Él exhala y yo inspiro. Entonces, cuando la Biblia dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, entonces, ¿qué me está diciendo? Que el Espíritu Santo es el soplo, el aliento de Dios. Entonces, Dios exhala su palabra, sopla su palabra, ¿y qué sucede entonces? Pablo, Moisés, Jeremías, el rey David, los evangelios, Juan, todos los que escribieron. Entonces, ¿qué pasó? Dios exhalaba, el Espíritu Santo exhalaba la palabra y ellos ¿qué hacían? La inspiraban. Entonces, ustedes entienden, Dios exhala, yo inspiro. Sí, entonces, estas palabras que ellos escribieron fueron palabras exhaladas por Dios. Por eso mientras los escritores, fíjense, los escritores, ¿por qué dice la palabra de Dios exhalada, pero no es dictada? ¿Se acuerdan la otra teoría? Que Dios era el que dictaba y los hombres eran secretarios. No, la palabra de Dios es exhalada y después el hombre las inspira y fíjense, los autores conservan la personalidad, su personalidad. Los autores, los escritores individuales conservan su personalidad, su estilo. Por ejemplo, el estilo de Pablo es muy diferente al estilo de Juan y definitivamente bien diferente al estilo de Pedro. Muy diferente. Las palabras mismas son exactamente lo que Dios quería que se escribieran, pero cuando Dios las exhaló, cada hombre las inspiró y las escribió según su estilo, pero las palabras eran las palabras que salían de Dios. Por ejemplo, en este libro que vamos a estudiar, Hebreos, es la palabra de Dios. Fue exhalada por Dios. Salió de la boca de Dios. Pero el que escribió el libro de los Hebreos tenía un estilo distinto. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice muchas de estas verdades. Muchísimas de estas verdades. Pero lo dice al estilo de él. Y Pablo tenía un estilo bien, bien interesante. Por ejemplo, Pablo no era amante de los puntos y comas, de los puntos. Pablo empezaba a escribir una sentencia y escribía sin coma, sin punto y coma, nada, escribía. Efesios capítulo 1, que empieza en el versículo 3, bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo. Desde ahí hasta el versículo 11 es toda una sentencia. Sin puntos, sin nada, todo. Ok, el libro de los Hebreos, la carta de los Hebreos está escrita en un lenguaje exquisito. Exquisito. Y aún más, que después se lo voy a mostrar, aún más. Ustedes saben que el pueblo judío leía la Torá, ¿no? Leía el Antiguo Testamento. ¿Sí? Leía el Antiguo Testamento, todo, la Torá, los libros históricos, los salmos, los libros poéticos y después los profetas, ¿sí? Todo. Leían ellos. Ahora, ¿qué pasa? Todo Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, fue traducido al griego. El Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Los judíos hasta el día de hoy leen el Antiguo Testamento en hebreo. Si no saben hablar en hebreo, si no saben leer en hebreo, desde niños tienen que ir a la escuela, a una escuela judía, aprender a leer en hebreo. A leer en hebreo. Entonces,
todo el pueblo judío leía, tenían el Antiguo Testamento, la Tanaj, se llama la Tanaj en hebreo. Ahora, miren lo que sucedió. Miren lo que sucedió. Ellos, los rabinos, encargaron a unos rabinos eruditos en la ciudad de Alejandría que traduzcan todo el Antiguo Testamento al griego. Todo. Entonces, en la cultura judía había dos ediciones del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento en hebreo, el Antiguo Testamento en griego. El Antiguo Testamento en griego se llama la Septuaginta. La Septuaginta. ¿Okay? Lo mismo, es una traducción exacta. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Si ustedes leen lo mismo, ustedes van a ver exactamente lo que está en hebreo, lo van a ver en griego. ¿Por qué? Y porque ellos quisieron que había judíos que no sabían leer y escribir en hebreo, entonces le dijeron, vamos a traducirlo al griego. Entonces tenían eso. ¿Sabe que en el libro de los Hebreos hay muchas citas del Antiguo Testamento? Pero ¿sabe de dónde están sacadas? No están citadas del Antiguo Testamento en hebreo, están citadas del Antiguo Testamento en griego, del Septuaginta. Entonces aquí me dice algo del escritor. Me dice que el escritor estaba escribiendo en griego a judíos para que ellos entiendan bien, les estaba citando el Antiguo Testamento del griego, no del hebreo. ¿No? Entonces, como si ustedes, yo quiero que ustedes se den cuenta, Dios no es un Dios que dicta cosas. Dios es un Dios que exhala su palabra y cuando yo la inspiro, recibo la sustancia de la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios, pero Dios me permite que yo la pase por mi personalidad. Dios no elimina las personalidades humanas, las usa. Ok, se lo voy a repetir. Dios no elimina las personalidades humanas. Al contrario, las usa. Ahí es que Dios se glorifica más, porque si no fuéramos todos robots. Todos robots que no. Dios esto y lo otro. No es así. Dios usa la personalidad humana, Dios usa la mente humana, pero es la palabra de Dios. ¿No? Entonces, ahora veamos este libro, Hebreos. Porque en el principio, ustedes saben bien, todos los cristianos eran judíos. La mayoría. Jesús era judío, los discípulos eran judíos, la iglesia en Jerusalén era judía, y los primeros convertidos eran todos judíos. Y sus primeras reuniones, por ejemplo, las primeras reuniones que tenían ellos, las tenían en la sinagoga judía. Y ahí se armaban todos los líos. Jesús no tenía un grupito por acá separado. Jesús iba a la sinagoga a reunir, a hablar. Y los primeros críticos, ¿no?, del cristianismo veían a este movimiento cristiano, no lo veían como algo separado, lo veían como una secta judía. Como una secta judía. Pero los primeros creyentes judíos entendieron que recibir a Cristo y creer en Cristo y seguir a Cristo y ser un discípulo de Cristo acarreaba problemas y traía muchas preguntas. Por ejemplo, traten de ponerse en los zapatos de un judío del primer siglo que recibía a Cristo. Todavía el templo de Jerusalén estaba ahí. Ahí en el templo de Jerusalén estaban matando corderitos, derramando sangre, presentando sacrificios, presentando ofrendas. Entonces el cristiano judío, el judío que era cristiano, se empezaba a preguntar, ¿y el templo? ¿Qué significado tiene el templo? ¿Y los sacrificios? ¿Y qué significado tienen los sacrificios? ¿Y la ley de Moisés?
las 513 leyes que están en la Torá. ¿Y qué significa que si yo creo en Cristo, qué significa que tengo que dejar esto, que tengo que dejar lo otro? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Ellos se preguntaban todas estas cosas. Y después al final se preguntaban, momentito, ¿es creer en Cristo, eso es suficiente? ¿No tengo que hacer más nada? Imagínense que le hablaban de la gracia de Cristo, de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y ellos decían, un momentito, está bien, qué lindo, gracias, la gracia de Dios. Pero ¿y la ley? ¿Y los mandamientos? Y los que vivieron en esa época en que se escribió esta carta, necesitaban respuestas con mucha urgencia. ¿Sabe por qué? Porque pronto, al principio eran tolerados, los cristianos eran tolerados, pero esa tolerancia se iba a terminar y estos hermanos iban a ser torturados y eventualmente iban a ser ejecutados. Porque en el año 64 después viene un fulano que se llamaba Nerón, un loco, un Nerón, y ahí a los cristianos no le iba a dar ningún permiso especial. Entiendan que en el Imperio Romano el judaísmo era visto como una religión que era permitida, pero el cristianismo no. El problema del cristianismo era que los cristianos decían una cosa: Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor. Y los romanos decían, no, el César es Señor, el César es Señor. Y ellos decían, no, Jesucristo es el Señor. Entonces el cristianismo era una religión de revolucionarios. ¿Cómo que Jesucristo es el Señor? No puede ser. Eso es como hoy decir, no, Jesucristo es el presidente. Es el presidente. Y alguien te va a decir, no, el presidente está allá en la Casa Rosada, en la Casa Blanca, en la Casa esto, en la Casa lo otro. No, Jesucristo es el presidente. Claro, los cristianos declaraban, la declaración principal del cristiano era, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor. Y era una religión rebelde, de rebeldes. Cuidado. No solamente eso, pero después los romanos tenían su religión, y en la religión de los romanos tenían no sé cuántos dioses, tenían miles de dioses. Y los cristianos decían que había un Dios solo, y que los dioses de los romanos eran dioses falsos. Entonces imagínense, a los judíos le tenían, no sé por qué le tenían, no sé, le permitían que ejerciten su religión, pero los cristianos no. Aparte que los romanos como que veían al cristianismo como una religión para los pobres, una religión para gente ignorante, una religión para gente sin educación, una religión para gente, para los esclavos, porque al principio eran los esclavos, la gente sin clase social que se convertían. Entonces creer en Cristo, en el momento en que este libro fue escrito, esta carta, perdón, ser cristiano era una cosa de vida o muerte, muchas veces. Por eso, los cristianos judíos tuvieron esa tentación de volver al judaísmo. ¿Y por qué? ¿Sabe lo que decían? No, hermano, cuando yo era judío las cosas me iban bien, me iban mejor. Ahora que soy cristiano, me quieren matar, me quieren meter en la cárcel, perdí conexión con mi familia, me va todo mal. Y por eso ese deseo de volver a la religión era muy irresistible. Y entonces este libro a los hebreos, esta carta a los hebreos, se escribió pensando en esta gente que tenía dudas. El templo, los sacrificios, la religión, Moisés, los ángeles, el tabernáculo, todas esas cosas. Y el escritor de los hebreos le dice así, mire lo que le dice, miren, ustedes comenzaron con la ley. Ustedes comenzaron con el plan de Dios para salvar al hombre.
En Génesis, Dios le promete a Eva un Salvador. Le promete que de la simiente de ella iba a venir alguien, que iba a derrotar a la serpiente. Entonces los judíos creen, hasta el día de hoy creen en eso. Entonces el escritor le dice, ustedes creyeron en eso. Y si entendieron cuál era el plan de salvación. Y ustedes hicieron sacrificios en el templo, pero ustedes entendían que esos sacrificios en el templo no era el plan final, que había otro plan final. No retrocedan. El escritor de los Hebreos le dicen, no retrocedan, no se vuelvan hacia atrás. Y entonces acá hay un concepto en el libro de los Hebreos, el concepto de que el cristianismo completa al judaísmo, lo completa. Por ejemplo, en el Salmo 110, Salmo 110, versículo, dice, yo Jehová no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En el Salmo 110, que es un salmo muy repetido, se establece que Jesús traía un nuevo sacerdocio para mediar, para ser el mediador, según la orden de Melquisedec. En el Salmo 46, en el libro de los Hebreos, dice que Dios iba a ofrecer un sacrificio nuevo y final para la redención de todas las naciones. En Jeremías, mire lo de Jeremías 31. Jeremías 31 dice así, del versículo 39 en adelante, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ahora, esto no puede ser el antiguo pacto. ¿Por qué? Y porque Dios ordenaba que todos los años, en el día del perdón, tenía que sacrificar un cordero y Dios perdonaba los pecados del año pasado. Pero después ahora venía el año que entraba. Y todo el año que entraba, todos los pecados iban a ser anotados. Por eso había que ofrecer otro sacrificio, una vez por año. Acá dice que Dios iba a hacer un pacto con ellos, nuevo pacto, porque iba a perdonar la maldad de ellos y no se iba a acordar más de su pecado. Ese no es el antiguo pacto. En el antiguo pacto Dios se acordaba de todos los pecados del año que había pasado, y requería un sacrificio. Pero acá en este nuevo pacto, no el pacto que hizo con ellos cuando se los sacó de Egipto. Este es un pacto que dice, le pondré la ley en la mente y escribiré la ley en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto es, nosotros no tenemos una ley escrita y tenemos una listita de cosas que tenemos que hacer, que no tenemos que hacer. No, eso lo sabemos en nuestro corazón porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Entonces Dios proclama un nuevo pacto que le da perdón completo y definitivo. Según el autor de Hebreos, todo esto, claro, apunta a la supremacía y a la suficiencia de Cristo sobre todo. ¿Qué significa eso? Que su sacrificio basta, es suficiente para quitar nuestros pecados. Él es todo lo que necesitamos para llegar a Dios hoy. Yo no necesito
un mediador, no necesito un sacerdote, no necesito un culto, no necesito un ministro, no necesito un intercesor. ¿Por qué? Porque Jesús me abrió el camino. Eso después lo vamos a ver en el libro de los Hebreos. Hebreos dice que Él no subió al cielo. La Biblia dice que Él traspasó los cielos. Traspasó los cielos. Traspasor significa hacerle un boquete, taladrar, abrir. Entonces cuando Jesús traspasó los cielos estaban cerrados. Y Él los abrió, y dice que traspasó los cielos y abrió un camino nuevo, un camino vivo y nuevo. Por eso en el libro de los Hebreos ustedes van a leer el pasaje, por eso nos podemos acercar al trono de la gracia. Y tenemos que entrar confiadamente. Confiadamente significa sin temor. El sumo sacerdote judío, hebreo, no entraba confiadamente a donde estaba el arca. No, entraba con miedo y temor. Teniendo temor de que si no estaba bien preparado, bien limpio, bien todo arregladito, podía quedarse ahí muerto. Y acá en el libro de los Hebreos, que ustedes se van a fijar, este libro está escrito a judíos cristianos. ¿Por qué? Y porque hay un fuerte énfasis en asuntos judíos. En especial lo que tiene que ver con la superioridad de Cristo sobre los ángeles, sobre Moisés, sobre Josué y sobre todos los creyentes del Antiguo Testamento. Él es superior a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los hombres de la fe. Él es superior, superior. Y en todo este libro aparecen citas de pasajes del Antiguo Testamento. Y los temas que el escritor toca, él está suponiendo de que la gente que está leyendo esto tienen un conocimiento del sacerdocio y del sacrificio del Antiguo Testamento. Pero el escritor los llama hermanos. Hermanos. Y esto... ¿Y por qué comienzo así? ¿Sabe por qué comienzo así? Mire, voy a terminar. ¿Sabe por qué comienzo así? Porque Hebreos 1 y 2 dice, comienza así. Y mañana vamos a mirar este pasaje. Dios, habiendo hablado muchas veces. ¿Por qué le expliqué eso de la inspiración? Porque nosotros creemos que Dios, cuando habla, exhala su palabra. Si Dios tiene pulmones, los pulmones de Dios, en los pulmones de Dios está la palabra. Nosotros en nuestros pulmones tenemos oxígeno. Bueno, Dios en sus pulmones no tiene pulmones, pero para entender, tiene palabra. Todo lo que Él dice sale de Él. Él exhala, Él expira y nosotros inspiramos. Y cuando estamos inspirando, pero escúchenme bien, todavía no se olviden, todas las veces que ustedes escuchan la palabra de Dios, no se olviden. La Biblia es la palabra de Dios. Dios está exhalando, expirando sobre ustedes y ustedes están inspirando la palabra de Dios. No es un cuentito, no es una historia bíblica, no es información bíblica, es la misma palabra de Dios, es la misma expiración, el mismo soplo, la misma vida de Dios que está siendo exhalada sobre mi vida y yo la estoy inspirando. La única diferencia es que lo que Dios habló exclusivamente se los habló a los hombres, a los santos hombres, como dice Pablo, y ellos recibieron esa exhalación, la inspiraron y la escribieron. Ahora nosotros no tenemos que escribir ya más nada porque ya está todo escrito. Todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos está escrito desde Génesis a Apocalipsis. Hay gente que le quieren agregar cosas y yo me río. ¿Por qué me río?
porque todavía nosotros ni entendemos lo que Él nos habló. Y ahora queremos, y alguien quiere agregarle más. Por favor, déjenme entender lo que Él dijo. Déjenme entender lo que Él dijo. Bueno, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, y la palabra manera es la palabra partes. Entonces Dios habiendo hablado muchas veces y con muchas partes en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días, Dios ha hablado en el Hijo. La Biblia dice por el Hijo, pero no es por el Hijo, es en el Hijo. En el Hijo, porque Jesús no era un portavoz de la palabra de Dios. Si Dios hablaba por el Hijo, era que Jesús era el portavoz. Jesús no era el portavoz, Jesús era la palabra. Era la misma exhalación de Dios, hecha carne, caminando sobre la tierra. Que esa es la encarnación de Cristo. ¿Por qué tenemos que aprender esto? Porque este es otro libro este libro usa, es un poquito distinto a Colosenses. Colosenses habla de la supremacía de Cristo, por la revelación que recibió Pablo. El escritor a los Hebreos no dice yo recibí esta revelación. No, ¿sabe lo que hace el escritor de los Hebreos? Dice, miren, traigo este pasaje del Antiguo Testamento. Miren lo que esto verdaderamente significa. Aquí está Cristo revelado. Entonces, el escritor de los Hebreos no habla de una revelación personal como Pablo, que fue llevado al paraíso, que conoció a Jesús, que, bueno, este escritor no habla así. Este escritor dice, no. Yo voy ahora a darles la revelación de la verdad, pero usando el Antiguo Testamento. Usando el Antiguo Testamento. Esto es fascinante. Lo último que le quiero decir es acerca del lenguaje, ¿no? El lenguaje del libro de los Hebreos es interesante, claro. Los que hablamos más de un idioma, ¿no? Cuando uno vive en su país, habla un idioma y todos nos entendemos. No hay problema. Pero algunos de nosotros que vivimos fuera del país, estamos obligados a hablar 2 y también 3 idiomas. Y hay un fenómeno cuando uno habla 2 idiomas, ¿no? Yo ya cumplí 51 años de vivir acá. Llegué cuando tenía 16 años. Y llegué cuando tenía 16 años, rápidamente me metieron en el último año de la escuela secundaria. Y después fui a la universidad. Bueno, entonces uno se hace parte de este mundo, ¿no? Y aprendí a hablar en inglés como se habla acá. Pero cuando volví a mi casa, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi abuela, los hermanos de la iglesia hablaban todos en español y en italiano. Entonces uno desarrolla en el cerebro como una doble, no sé, un fenómeno doble, ¿no? Y algunas veces los cables se entrecruzan. Se entrecruzan. Y ¿sabe lo que pasa? Entonces, que uno puede ser, y ustedes si escucharon alguna vez alguna persona hablar en español, pero que su idioma original no es el español, es otro. Entonces ustedes van a ver cómo esta persona está hablando en español, pero no está diciendo las cosas como se dicen normalmente. ¿Sabe por qué? Porque está traduciendo en la cabeza, en la mente. Está traduciendo. Y cuando uno traduce de un lenguaje al otro, está traduciendo. Está bien. pero no suena bien. No tiene. ¿Y sabe lo que pasa con el libro de los Hebreos? Mire esto, es interesantísimo.
el escritor a los hebreos está pensando en hebreo y está escribiendo en griego. Y es fascinante, después yo lo voy a ir mostrando, expresión por expresión, cómo él está pensando en hebreo, porque él está sacando todo este conocimiento del Antiguo Testamento, ¿no? Pero después tiene que traducirlo al griego. Le doy un ejemplo, por ejemplo, en Hebreos dice acercando, acerquémonos. No, en hebreo el hombre no se puede acercar a Dios. El hombre sube, porque ellos cuando iban al templo tenían que subir. El templo estaba arriba, en el monte de Sión, y tenían que subir por peldaños, escalones. Y entonces el escritor de los hebreos, cuando está hablando de que nos acerquemos al trono de la gracia, está hablando de subir, Ahora, ustedes van a decir, qué lindo. No, entiendan, por favor. Le dejo esto y me voy. Mire, entiendan, por favor. Cuando nosotros nos acercamos a la presencia de Dios, sea en oración, sea en adoración, nos estamos acercando. Nosotros no nos estamos acercando. Número 1. Tampoco Dios está bajando. Dios me está subiendo. Es decir, Dios me está elevando. Esa es la mentalidad hebrea. Y así, pobrecito, el hermano que escribió el libro de los Hebreos, usa todas estas expresiones, que son expresiones del Antiguo Testamento, pero las está escribiendo en griego. Y aquí es donde entendemos muchas cosas. Entendemos y vamos a entender. Vamos a entender que nosotros cuando nos acercamos a Dios, Dios no nos está subiendo, nos está elevando. Nos está elevando a su presencia. Y yo literalmente estoy en su trono. El trono no está bajando, yo estoy subiendo. Estoy en otra dimensión, ¿no? El judío es interesante. El judío, porque el judío entiende que todo lo que tiene que ver con este lenguaje espiritual es algo que está pasando acá en la tierra. Yo subo al templo, yo entro por las puertas. Nosotros ahora que tenemos la revelación completa de la verdad, entendemos que yo no estoy entrando a un templo, yo estoy entrando a su presencia. Y que su presencia es donde Él está. Y donde Él está, sentado en el trono. ¿Y dónde está sentado en el trono? En la dimensión celestial. Y yo entonces tengo ese privilegio por la sangre de Cristo, porque Cristo hizo lo que hizo en la cruz del Calvario. Yo tengo ese privilegio de ¿qué? De ascender, de subir, de elevarme. ¿Ustedes entienden esto? Por favor. Qué bendecidos que somos. Que podemos decir, no, yo estaba hablando con Dios. ¿Dónde? En su trono. ¿Y dónde está su trono? En el cielo. ¿Y cómo fuiste? No sé, me transportó. No. Es así. Es así. Amén. Seguimos mañana. Gracias, Señor, te damos por esta palabra. Gracias te damos por el comienzo. Gracias te damos por la verdad que recibimos. Gracias, Señor. Somos bendecidos. Bendecidos con toda bendición espiritual. Espíritu Santo, queremos entender más esto. Porque muchas veces no lo valorizamos. No lo apreciamos. Lo tomamos así por sentado. Gracias, Espíritu Santo, por tocar nuestros corazones, en nuestro entendimiento, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, yo voy a parar y